Buenas tardes, mis hermanas y hermanos. Les saluda en el amor de nuestro Dios. En esta ocasión me ha tocado el privilegio de coordinar este servicio y lo primero que vamos a realizar es la oración para encomendar este servicio en las manos de nuestro buen Dios. Mi buen Dios, te agradecemos por todas las bondades que nos has cubierto en esta semana. Te agradecemos porque estás acompañando y protegiéndonos en nuestro camino. Te pedimos que tomes dominio de este servicio, que bendigas las voces de quienes van a acompañarnos en las alabanzas y que bendigas las palabras dichas, tanto por nuestro hermano que le toque la predicación como en mi caso en la reflexión. Te pedimos también que bendigas a nuestro hermano que permite esta conexión y las transmisiones de este servicio. Y por último te pedimos que seas bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos y que tu palabra quede guardada en sus corazones. Todo esto te lo permitimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya mis hermanas y hermanos, vamos a continuar con este servicio y lo vamos a hacer con los avisos que restan de esta semana. En este caso corresponde al día sábado 27 el encuentro de jóvenes de la Agrupación Pastoral de la Florida a realizarse a las 11 de la mañana. Este tiene por nombre Lo que callamos los jóvenes cristianos. Y se insta a todos los jóvenes a participar de este encuentro y también a los hermanos que tengan jóvenes de su familia o conocidos que no asistan a la iglesia, que los inviten a este servicio que será de gran bendición para sus vidas. Y el domingo tenemos nuestro culto general a las 11 de la mañana donde están todos invitados. Ya mis hermanas y hermanos, vamos a empezar con la reflexión. Entrar a la universidad es un sistema completamente diferente a cuando uno va al colegio porque es mucho más libre en la autogestión de los estudios, lo que en la mayoría de los jóvenes, incluyéndome, provoca mucha ansiedad. Y que esto no solo responde en el inicio del cambio, sino que se va manteniendo a lo largo de toda la carrera. Y que cada año es un nuevo desafío, que son distintas clases con distintos profesores y cada uno de ellos tiene sus sistemas y formas de enseñar. Y además de eso están los laboratorios, la unidad de investigación, prácticas, tesis y así llegan y llevan muchas cosas que conllevan una gran carga. Y si a esto se le suma que uno quiere dar su mejor esfuerzo en cada una de las cosas que uno hace, porque así es como hemos sido enseñados, todo esto se traduce en mucha ansiedad. Entonces, creer que los cristianos no pueden pasar ansiedad está muy lejos de la verdad. Y no es fácil apagar una ansiedad. Pero en varios capítulos, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, leemos historias de personas humanas, como todos nosotros, que no eran perfectos y aún así lograron lidiar con esta ansiedad en sus vidas. Pero Dios siempre se hizo presente. Así como en Mateo 8, del versículo 23 al 26, en la gran tormenta. Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Todavía estaba navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Jesús, sálvanos, porque nos hundimos. Y Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Jesús se levantó y le ordenó al viento y a las olas que se calmaran, y todo quedó muy tranquilo. Él respondió a sus discípulos callando la tempestad, y Él es quien nos sostiene en nuestros peores momentos. Muchas veces dudamos si Él está ahí, porque esta tormenta parece empeorar y empeorar, y viene a nosotros toda esta ansiedad por el futuro. Pero debemos pensar que cuando los obstáculos llegan a nosotros, Dios está ahí gritándonos, motivándonos, y esos gritos dicen, tú puedes, sigue adelante, no te rindas. Y son tantas las cosas que sentimos y pensamos en ese momento que el ruido de los problemas no nos dejan escuchar. Pero si en medio de este caos, de esta tormenta, ponemos atención,
vamos a poder escuchar todas esas palabras de aliento. Como en varios versículos de Salmos 34. Le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró de todo del miedo que tenía. Yo, que nada valgo, llamé a Dios y Él me oyó y me salvó de todas mis angustias. Dios escucha a los suyos y los libra de su angustia. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayudará a vencerlos. Dios no se limitó a decir a la gente que no se preocupara, sino que además les dio una respuesta a esta ansiedad, recordándoles que Él proveería para ellos y que podían confiar en Él. En resumen, solo debemos levantar la voz en oración y reconocer que necesitamos de su ayuda. Así como en Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Bueno, esto es lo que quise compartir con ustedes en la reflexión y ahora se continuará el servicio con las alabanzas y la predicación. Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor, que aunque el mar se secare y se fumen los montes y allá en el horizonte no brille más el sol, que aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de arrebol, y aunque sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime, su amor siempre es su amor. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterna. A ese amor tan glorioso, a ese amor tan sublime, que quiso redimirme siendo un pecador. Hoy con toda mi alma a Él quiero dirigirme y en mi canción decirle: tu amor es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma. Él me ha dado esa calma que el mundo no me dio, ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo. Es el amor de Dios. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterna. Amén.
Dios bendiga, digamos, la reflexión que ha efectuado nuestra hermana Catalina Aguirre, eh, al igual que el jueves pasado nuestra hermana Viviana. Invitación que les siga dando gracias para poder hablar de la palabra del Señor. Y también las alabanzas de la hermana Pilar. Ahora vamos a lo más importante del servicio, que es la palabra de Dios. Y eso se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 1 al 10. Y lo doy lectura en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dice así la palabra. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y señalaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Vamos a hacer una breve oración para que el Señor nos repita su gracia y nos permita hablar de ella. Padre amado, estamos ante su presencia, Señor, y suplicamos su misericordia para que usted nos pueda ayudar en este sentido. Señor, aunque sea un murmullo, un susurro, Señor, que pueda hablarse de su palabra, ya es bendición para nosotros. Aún más, solamente la lectura nos es tremenda bendición. Pero permita, Padre Santo, que podamos, Señor, que la palabra, Señor, que se va a entregar, que se va a exhortar, primeramente llega a mi vida, llega a mi corazón, y también a la de mis hermanos que lo van a escuchar, Señor. Permita por misericordia darnos esa gracia necesaria para que podamos hablar, Señor. No lo que yo pretenda hablar como persona, sino lo que te quiera hablar a través de mí, Señor. Padre Santo, y convencido, y Señor, estoy viendo que usted me va a ayudar y se lo agradezco en el nombre de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Sin lugar a duda, hablando del contexto, el milagro que se ha producido a favor de un hombre cojo nacimiento es el primer prodigio que se relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como también se le llama Hechos del Espíritu Santo. Pero yendo a un contexto, es necesario hablar, digamos, del Nuevo Testamento, específicamente los Evangelios. Y permíteme traer a colación lo relatado en el capítulo 10 del Evangelio según Mateo, específicamente los versículos 1, 7 y 8. Y dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Indudablemente, quien está hablando es el Señor Jesús. Y se desprende de que le está confiriendo a sus 12 discípulos la autoridad de la que estaba él investido como Dios, para que en su nombre echaran fuera de los demonios y produjeran sanidades en las personas necesitadas. Autoridad que consecuentemente volvió al que la había cedido una vez cumplida la misión encomendada. También al respecto llama la atención lo que señala el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, específicamente en los versículos 1 y 9, que dicen así: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Al igual que en el envío de los 12 apóstoles, una vez cumplida la labor encomendada, el poder o autoridad vuelve al que efectivamente le corresponde. Esto porque los dos casos reseñados
la palabra de Dios no hace ninguna referencia a otras situaciones en que los enviados hubieran cumplido la noble e inefable labor de sanar los enfermos. Respecto a las dos situaciones que comento, claro sea que son dos casos diferentes, desarrollados en distintos momentos y con alguna diferencia en los propósitos de las sanidades y milagros. En efecto, a los 12 discípulos se les dio la autoridad para limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos y ya fuera los demonios. En cambio, a los 70 solo se les encomendó sanar a los enfermos. Pero esta situación cambia cuando el Señor se despide de sus discípulos y les señala en el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, específicamente en el versículo 8, que dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es decir, y esta promesa en sí se produce con la manifestación del Espíritu Santo cuando están 120, alrededor de 120 personas unánimes, incluidos por cierto los 12 apóstoles, según se consigna en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, versículos 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Sabido que es por nosotros, a través de la enseñanza que hemos recibido, que a partir de ese momento Pedro es usado con poder o autoridad del Espíritu Santo para hacer una defensa o apología de su fe en el Señor Jesucristo, merced a lo cual se agregaron alrededor de 3.000 personas quienes recibieron la palabra y fueron bautizados. De igual manera resulta posible señalar que por medio de la sanidad del cojo nacimiento de que habla hoy día la palabra, en esta oportunidad se agregan 5.000 varones a la iglesia primitiva. Por razones, digamos, de cultura, generalmente en esta sociedad oriental de donde viene la Sagrada Escritura, siempre se consideran solamente los varones. Por lo tanto, habría que agregar, digamos, lo que son mujeres y niños, y principalmente las mujeres que son las más apasionadas, las más dedicadas justamente en la labor de la iglesia. Y no es una cosa que uno lo piense, sino que la misma historia se encarga, digamos, de reseñarlo, y si uno ve, digamos, el desarrollo, digamos, de los servicios, así queda en evidencia. Yendo, digamos, a la parte específica, digamos, de lo que, para entender lo que es el concepto de milagro, porque efectivamente la palabra de Dios nos habla de un milagro tremendo, según se desprende de la misma escritura. ¿Qué señala la literatura al respecto? ¿Qué es lo que es un milagro para ellos? Dice que es un suceso extraordinario, maravilloso, que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. También se le dice que es un suceso extraordinario que provoca admiración o sorpresa. Pero dentro de la literatura cristiana se le define como un suceso a la vez sensible y trascendente que se produce con intervención divina y que forma parte a sí mismo de una revelación. Estos tres elementos, suceso sensible y trascendente, producido por la intervención divina y que forma parte de una revelación, implican que es un prodigio como signo trascendente no habitual que puede ser visible en los sentidos y que sobrepasa los poderes de la naturaleza y de todo ser creado, resultando por ende una acción que solo puede ser de Dios y tiene como fin dar testimonio de la verdad. Gloria al nombre del Señor. En el pasaje leído se dan todos los elementos, según los eruditos, configura un milagro. Son 5 aspectos. Primeramente es la descripción de la necesidad, el encuentro con Jesús o con sus discípulos, la realización del milagro propiamente tal, la evidencia de que el milagro se ha realizado y la expresión de las personas que han sido testigos de este prodigio. Si volvemos a la escritura, en cuanto a la descripción de la necesidad, la palabra nos habla que es un hombre cojo de nacimiento de 40 años de edad, que por su condición lastimera y necesidades propias de un ser que no puede valerse por sí mismo,
es colocado cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa para pedir limosna. Como segundo elemento es el encuentro con Jesús o su discípulo. Ya la palabra nos señala, digamos, que van a la hora novena Pedro y Juan y se produce el encuentro con este cojo. Y algo que es totalmente, digamos, especial es que Pedro y Juan están llenos del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Como tercer elemento, la realización del milagro. El milagro o prodigio realizado en el cojo nacimiento, quien obedeciendo la voz de Pedro en el sentido de que lo mirara a él y a Juan, les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Dice, entonces Pedro con la autoridad del Espíritu Santo le señala, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Como cuarto elemento, frente a los eruditos, es la evidencia de que el milagro se ha realizado. La evidencia de que el milagro ha ocurrido en el pasaje le señala que el cojo nacimiento, una vez afirmado sus pies y tobillos, saltando se puso en pie y anduvo. Y entró al templo con Pedro y Juan, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y como quinto y último elemento es la expresión de asombro de las personas que han sido testigos de este prodigio. Dice la palabra que el pueblo está atónito, asombrado, y le reconocían que era el cojo nacimiento que colocaban diariamente en la puerta del templo llamado La Hermosa para recibir limosna, hecho que les causó asombro y espanto. Y aquí viene algo súper importante. Nosotros en el caminar del Evangelio hemos visto que a veces, digamos, personas, hermanos, pretenden pensar, digamos, que por ellos se hacen los milagros, pero es el poder del Espíritu Santo el que obra, al menos en esta etapa que estamos viviendo. Bueno, nos han enseñado de que Dios no comparte su gloria con nadie, porque es Él, no es uno como persona el que pudiera, digamos, pensar a sí mismo para su egocentrismo, que por a lo mejor su eventual santidad, su eventual consagración, ha permitido este prodigio. No es así, porque es solo misericordia de Dios que permite que cualquiera de nosotros pueda ser usado a este respecto. Pedro, ante esta situación, pone las cosas en su lugar. ¿Qué les dice? Dice que, primeramente, que no es el poder de él o de Juan el que ha producido este milagro a favor del cojo nacimiento, que permanecía junto a ellos, desarrollando a continuación una verdadera cátedra de la revelación de Jesucristo con tanta gracia y poder del Espíritu Santo que lleva a los que lo oyeron la misma a arrepentirse y convertirse así como 5.000 varones. Frente a lo anterior, también los eruditos han señalado que el origen o necesidad de los milagros apunta necesariamente para probar que Jesús era el Hijo de Dios, para fortalecer la fe de los que creían en Él, porque amaba y sentía compasión por los necesitados y a causa de la fe que poseían los creyentes. Gloria al nombre del Señor. Como mayor abundamiento, el apóstol Juan señala en el Evangelio su nombre, que todas las señales o milagros realizados por Jesús se han escrito para que se crea que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna en su nombre. En otras palabras, son las credenciales del unigénito Hijo de Dios. Si bien es cierto, hoy en día no se logra visualizar la materialización de milagros, podría ser eventualmente a causa de lo siguiente. La falta de confianza en que Dios puede liberar de una enfermedad incurable. Para que se mueva la mano de Dios tiene que haber una certeza, una convicción, una confianza plena en que Dios lo puede hacer. Como segunda causa se puede ser la falta de actitud o conducta de rendirnos ante el señorío del Señor. Porque el Señor es algo tan impresionante, es algo tan grande que nuestra mente no lo alcanza a dimensionar, no lo alcanza ni siquiera a imaginar. Pero solamente hay que pensar en humillarse. Recuerdo un joven de Gales
que a través de Evan Roberts, que a través de él el Señor bendijo ese país de Gales. Este, este es un muchacho que empezó a tener, a tener en su corazón sentir la necesidad de que Dios empezara a obrar en su vida y a través de su vida pueda bendecir a todos los creyentes y a todo su país. Y de sus súplicas que él plantea era, Señor, doblégame, Señor, doblégame. Es decir, estaba diciendo que no prevaleciera en él, sino que pudiera él doblarse ante el señorío del Señor para esperar misericordia y lograr, digamos, que el Señor obrara misericordia a favor de ese país. Señala la historia que en ese país de Gales se produjo un avivamiento tan grande, una manifestación tan grande del Señor, que en ese país, digamos, las cárceles estaban vacías, los estadios en sí estaban vacíos porque todos estaban en la iglesia. Decían los entendidos de que pareciera ser que la gracia de Dios, la gloria de Dios estaba sobre ese país. Gloria al nombre del Señor. Por eso es tan importante doblegarse ante la presencia del Señor. Como tercer elemento, sigue avanzando, dice la falta de súplica al Señor ante el Señor de la necesidad de sanidad que tenemos. Y reconocer sin lugar a dudas de que Él tiene poder para hacerlo. A veces hay enfermos que normalmente, digamos, en la iglesia no se sabe de qué dolencia tienen y no recurren justamente a la ayuda de los hermanos, a la ayuda de los siervos de Dios para que también puedan ellos ayudarnos, porque cuando estamos afligidos debemos entender de que cada oración permite, digamos, que si el pueblo se une, podemos permitir, digamos, que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Ese es lo que eso nos ha enseñado, de que la fe que nosotros podemos practicar a través de oración, y si somos muchos más, Dios empieza a moverse a favor de los necesitados. En otras palabras, conforme a estos tres elementos, ¿qué significa? Humillarnos ante Él, reconociendo que le necesitamos, que Él es el Rey soberano de nuestras vidas, que solo Él tiene poder para librarnos, actitudes que puedan permitir que la poderosa mano de Dios pueda moverse a nuestro favor para generar un milagro. Concuerdo con muchos hermanos de la Iglesia de la urgente necesidad de que Dios muestre su misericordia para tantas personas y hermanos que se encuentran con su lista que diariamente manda nuestra pastora Ivonne al WhatsApp de la Iglesia. Porque sin lugar a duda, se convertirá en un aliciente para fortalecer la fe en nuestro Señor Jesucristo y permitir que el Espíritu Santo obre conforme a los propósitos que tiene para cada uno de nosotros, sin olvidar que su soberanía sobre nuestras vidas es la que prevalece. Y quisiera en esta oportunidad señalar, digamos, de que en una oportunidad que se repitió, digamos, en la oración por los enfermos, en mi caso particular, el Señor habló a mi corazón y me dijo, te voy a dar el alta. Fue tan impresionante sentir esas palabras que antes de retirarme estuve llorando en el baño de la iglesia y de vuelta manejando, llorando todo el trayecto y, y no podía dejar de llorar porque era la voz de Dios que hablaba mi vida, hablaba mi corazón en circunstancias que si nunca nos cuenta, digamos, en qué situación te encontraba. Y Dios ha permitido que hoy día yo pueda estar hablando de su palabra, algo que quizás cuando inicialmente estaba afectado, no lo podía hacer. Gloria al nombre del Señor. Uno no puede dejar de emocionarse frente a hechos que son tan patentes en la vida de uno y que sin lugar a dudas van a servir para que muchos hermanos que uno siente que tienen tanta necesidad, cuando uno lee esa lista por hermanas, personas que tienen cáncer, por hermanas que tienen dolor de sus huesitos,
por hermanos que están pidiendo mucho tiempo misericordia de parte del Señor, algunos que también quedaron con secuelas permanentes del COVID. Uno entra a pensar, Señor, usted es el Dios soberano, es el Dios que puede obrar misericordia. Decir solamente la palabra. Viene en mente el pasaje del leproso. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor en su misericordia dijo, quiero, sé limpio. A ese Dios tenemos que suplicarle. A ese Dios tenemos que rogarle porque pareciera ser que Él coloca, digamos, esta angustia para que nosotros podamos descansar en Él, para que podamos confiar como confiábamos inicialmente cuando llegamos al Evangelio, en que todo lo creíamos, todo, éramos tan claros, tan convencidos de que el Señor obraba. Esa misma fe tiene que recuperarse hoy en día. Esa misma fe tiene que permitir que la mano del Señor obre a favor de tantos necesitados. ¿Cómo me gozaría yo que el Señor empezara a responder cada una de esas peticiones? Y yo pienso que cada uno de mis hermanos que forman parte de esta iglesia, que somos una familia, pienso que tendrían el mismo sentir, el mismo sentimiento de alegría en lo espiritual, de aliciente para fortalecer nuestra fe frente a todas las dificultades que estamos enfrentando en este mundo tan convulsionado, pero sabiendo que hay un norte que nos indica la palabra de Dios, hay un rumbo que está claramente señalado, hay un camino y hay un ayudador que nos ayuda en todas nuestras angustias, en todas nuestras necesidades y que nos consuela. Cuando estamos tristes también nos consuela. Y permítame poder compartir algunos versículos. Juanito, esto en la práctica no sé yo porque son cosas que después el Señor da. Isaías 43, versículo 2. Y también voy a leer el versículo 9 y 10 del mismo capítulo de este profeta. Dice así la palabra. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dar gracias por su palabra, porque ha hablado mi vida, y espero que también hable la vida de mis hermanos que van a escuchar este mensaje. Padre amado, le damos muchas gracias por su amor, por su misericordia, porque indudablemente no está la vida, Señor. Indudablemente es el Dios soberano. A veces permite, Dios, que uno pueda pasar por dificultades, avatares en la vida, pero es para fortalecer la fe, para tener también, Señor, un ejemplo, para dar, Dios mío, consejos, para en base a la experiencia, aunque sean negativas, aunque sean dolorosas, poder hablar de que usted, aún en esas circunstancias, usted está con uno, Señor. Permita por misericordia que usted pueda alentar a todo su pueblo, Señor. Usted no se ha mudado, no hay sombra de variación en usted conforme dice la palabra. Señor, no es hombre para mentir, Señor, y por eso esperamos en su misericordia para que usted pueda orar a favor de su pueblo. Le necesitamos, Señor, así como le hacemos la bienaventuranza, como le dicen los pobres, el Espíritu, Señor, confiaban en que
Sin usted no somos nada, Señor. Le necesitamos en todo sentido. Y permita, Dios mío, que podamos volver a sentirnos en ese aspecto de que en todas las situaciones que vamos, en todo lo que estamos viviendo, podamos depender exclusivamente de usted, Señor. Que aun cuando vengan angustias, vengan dificultades, Señor, vengan también aflicciones, que podamos confiar en usted porque usted es el Dios que ha tenido misericordia para nuestras vidas y sin lugar a dudas la seguirá teniendo porque somos hijos suyos. Vamos a usted como un padre, Señor, como hijos ante un padre que es misericordioso, un Dios fiel, bueno y misericordioso, porque así ha sido para mi vida, Señor. Permita, Dios mío, bendecir, Señor, Padre Santo, esta palabra, aunque ya palabra es bendita, pero añada bendición por misericordia. Se lo agradecemos en el nombre de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muchas cosas que aquí no podemos comprender, Dios nos la dirá allí, cuando en el cielo estemos con Él. Te preguntas por qué sufre el inocente, por qué muere tanta gente que hace el bien. En Jesús está la respuesta, Él sabe lo que es mejor, porque vienen las pruebas, porque viene el dolor. Mañana lo entenderás cuando veas el sol brillar detrás de la tempestad. Viene la paz. Cuando Juan estuvo allí, sumergido en la prisión, al principio no entendía cuál era su misión. Y a Jesús le mandó a preguntar si él era el Mesías, el que habría de esperar. En Jesús está la respuesta, Él sabe lo que es mejor, porque vienen las pruebas, porque viene el dolor. Mañana lo entenderás cuando veas el sol brillar detrás de la tempestad. Viene la paz. En Jesús está la respuesta, Él sabe lo que es mejor, porque vienen las pruebas, porque viene el dolor. Mañana lo entenderás cuando veas el sol brillar detrás de la tempestad. Viene la paz. Amén. Padre amado, damos muchas gracias por su amor, por su misericordia, por la realización de este servicio, Señor. Y permíteme que primeramente sea bendición para mi vida y también para las personas que lo van a escuchar y ver, Señor. Permítame, Dios, bendecir a Ana Catalina Aguirre, Señor, hermana Pilar, y a mi persona, Señor, porque sin lugar a dudas requerimos de su bendición, pero primeramente las bendiciones espirituales, porque todas las demás vienen por añadidura, Señor. Permita guardar a su pueblo, Señor, bendecir los siervos de Dios, Señor. Señor, tenga misericordia también de todos los enfermos, de Jehová, Rafa, Jehová sanador, obre misericordia a favor de ellos, Señor.
Permita, Dios mío, que, Señor, podamos nuevamente generar una fe inmensa en nuestros corazones para que se pueda mover a su mano a nuestro favor, Señor. Le requerimos con urgencia, Señor, una tremenda necesidad, Señor, para poder, Señor, ver días mejores, Señor, para que muchos hermanos también puedan sentir, digamos, que tienen una mejor calidad de vida, Señor, y pueden llegar contentos a su casa de oración. Se lo agradecemos todo en el nombre de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad.